¿Qué tal? Muy buenas. Vivir después de matar es el libro que nos presenta Ana Terradillos, periodista de la SER, experta en temas de interior y terrorismo, y se atreve a entrar en un lugar en el cual los periodistas hemos ido muy pocas veces, porque Terradillos se pregunta sobre cómo es la vida de aquellos expresos de ETA que han decidido acogerse a la vía en Anclares. Esos expresos de ETA que son tratados hoy, como muchos de ellos, como traidores a la banda. ¿Y cómo es la vida después de eso? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay perdón? ¿Cómo ha sido el encuentro con las víctimas? En este libro, un libro donde hay unas declaraciones sorprendentes, estremecedoras, unos diálogos prácticamente increíbles, Terradillos, bueno, pues se mete en ese submundo y de ese submundo vamos a hablar hoy en esta entrevista con ella. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte Encantada aquí de que me hayáis invitado. Bueno, no sé si lo expliqué bien. Hay una diferencia entre lo que es el colectivo, en este momento, el colectivo de presos de ETA, y tenemos, por un lado, los presos que se han acogido a la vía en Anclares, con los que has podido hablar, y después está el otro, lo que es el colectivo de presos, que todavía ahí parece que manda todavía la cúpula de ETA, Sí. manda la izquierda de Berchale, y ahí todavía no hay espacio para el arrepentimiento y para el perdón. ¿Cómo está en ese momento? ¿Cómo describirías que es hoy ese mundo de ETA? Bueno, yo creo que lo has explicado bien, es decir, el paraguas de ETA, la protección de ETA y el sectarismo de la organización armada sigue todavía manejando todo el colectivo de presos vascos. Los datos nos confirman y nos corroboran esta teoría, ¿no? Ahora mismo tenemos 375 presos todavía en las cárceles españolas de ETA y los 375 siguen bajo las directrices de la organización armada. Solamente 23, que son los de la vía en Anclares, se han acogido a la legislación española penitenciaria vigente, con lo cual yo creo que más que ETA, yo creo que ahora mismo es la izquierda Berchale con su colectivo de abogados quien maneja esas directrices dentro del Frente Macos, que es lo que se conoce como Frente de las Cárceles. Y sí que es cierto que parece que levantan un poquito el freno del acelerador, pero es un movimiento muy lento, muy lento, muy lento, que todavía les impide, digamos, a los presos de ETA acogerse de forma individual, que es lo que recoge la ley, a esos beneficios penitenciarios, ¿no?, que recoge la ley española penitenciaria vigente. De hecho, Ana, tú dices en el libro que la vía en Anclares ha hecho aguas en algunos aspectos, porque 23 son muy poquitos. Sí, es muy poquito, sí. Pero quizás el mérito del libro es que también explicas por qué. Porque salir de ETA es muy difícil. Sí, lo dice una de ellas, lo dice Carmen Guisasola, ¿no?, que es mucho más fácil entrar en ETA que salir de ETA. Y yo creo que tiene toda la razón, porque hay diferentes motivos por los que te introduces en la organización armada, pero también hay diferentes motivos muy costosos y muy pesados a la hora de salir, ¿no? Y sí que es cierto que esta gente tiene muchas presiones para no poder salir, ¿no? Lo primero es que cuando llegan a la cárcel se sienten acogidos, se sienten apoyados por el colectivo de presos vascos, porque, digamos que el resto de presos durante mucho tiempo les ha dado la espalda e incluso les ha señalado, dentro de la cárcel hablo, ¿eh? Y después, el problema que tienen ahora mismo es que, claro, dependen de ellos económicamente, a nivel social. La única estructura fuerte que tienen fuera de la cárcel es ese autodenominado colectivo de presos vascos, con lo cual a ellos les cuesta muchísimo salir. No solo por ellos, sino también por las familias. Tienen mucho miedo, ¿no?, a las amenazas que realmente se ciernen sobre las familias, ¿no?, una vez que dejas el colectivo, ¿no? Sí, porque la banda también les amenaza, no solo les amenaza a ellos, les amenaza claro, a todo su entorno. Es que es una estructura. La verdad es que a mí una de las cosas que más me ha dejado impresionada es el enganche que todavía tienen las familias, ¿no?, a ese colectivo de presos vascos. Hay una ¿no? historia de Iñaki Recarte, por Sí. ejemplo, que tiene ahora regente a un bar, lo cuentas en el libro, regente a un bar, creo que es por Pamplona, sí, ¿no? En la zona de es en un Pamplona, pueblo de Navarra. en un pueblo de Navarra, y que había montado una fiesta, había podido conseguir vender como 50 o 60 menúes, y al final lo tuvo que cancelar porque la gente que iba a venir, que eran una especie de músicos o trovadores, al final le dijeron que no, porque le consideraban un arrepentido, traidor, con lo cual un traidor. Claro. Iñaki Recarte es desde luego el preso más mediático de los que hablo en mi libro. Es una persona que ha intentado de buenas maneras pues intentar sacarse un futuro. Tiene 2 críos, 2 niños pequeños, y no solamente está sufriendo esa
presión él, sino que ahora mismo, por ejemplo, me consta que a su hijo también pequeño le están haciendo, digamos, boicot dentro del colegio, ¿no? Hay que tener en cuenta, claro, que el País Vasco y en concreto este pueblo donde vive ahora mismo Iñaki Recarte son plazas muy pequeñas, es decir, o sea, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos y todos sabemos de dónde venimos, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante porque, claro, la gente, digamos, hay poca gente. Yo siempre digo una cosa con estos 11 presos con los que he estado, son 23, yo he estado con 11, están ahora mismo en tierra de nadie, porque están abandonados de forma muy honesta y legítima, yo creo que por nosotros, ¿no? Por una sociedad a la que ellos un día nos dieron la espalda porque apostaron por la violencia y nosotros, de forma yo creo que, bueno, correcta, ¿no? Les hicimos la cruz, ¿no? Están abandonados por los suyos, porque los suyos no quieren oír hablar de ellos. El otro día leía un tuit que me llamaba mucho la atención, era una persona, tiene delitos de sangre, ha cumplido 19 años de cárcel y el primer tuit que escribía su hermano acerca de ella era: ha cumplido la condena entera. Es decir, es como una especie de premio, recompensa, honor, reto, ¿no? Que la gente te reciba en el pueblo, en esos pueblos del País Vasco tan cerrados, donde todavía hay mucho miedo a hablar y donde todavía se sigue señalando a la gente por lo que hizo y por de dónde viene, bueno, a la hora de decir, mira, esta chica ha cumplido su condena entera, ¿no? No es ninguno de esos arrepentidos que no, en fin, que han decidido romper con toda la estructura, ¿no?, organizada que tiene la izquierda abertzale. Antes de seguir, yo quería decir, Ana, que este libro está dedicado a las víctimas de ETA. Este libro no está dedicado a las familias de los presos ni a los presos. Este libro está dedicado a las víctimas de ETA. Sí. ¿Cómo crees que también las víctimas de ETA están divididas en torno a aquellos asesinos que en este momento están ahí a medio camino entre el arrepentimiento, el perdón, el reconocimiento del daño causado? Desde luego hay división, ¿no? Incluso entre las que se han podido juntar con ellos, ¿no? Sabes que ha habido unos encuentros llamados restaurativos, los instaló el gobierno de Rodríguez Zapatero, con los que yo he estado y son los que recojo. Entre ellos, pues, por ejemplo, está Josu Lespe, está Maixabe Lasa. Bueno, todos ellos realmente lo leen así, leen que el encuentro ha sido restaurativo y a ellos les ha valido eso mucho para empezar de cero, ¿no? Digamos, ¿no? Ellos afirman y te lo cuentan así que nunca se irían de copas con esta gente, pero sí que les ha venido bien saber que esa gente que originó tanto daño en su familia ha decidido decir no a la violencia y empezar de cero otra vez, ¿no? Hay otras víctimas como Consuelo Ordóñez, que se reunió con el asesino de su hermano, con Valentín Lasarte, y el encuentro fue un desastre. No llegaron a ningún tipo de acuerdo y desde luego a ella, lejos de restaurativo, lo que le produjo fue mucho dolor, ¿no? Entonces, solamente ya de ese pequeño grupo de víctimas hay división, imagínate en el resto, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que estamos en otro tiempo y hace como cosa de 4 meses, la VT, que yo creo que ha sido una de las asociaciones de víctimas más beligerante, también más perjudicada por el terror de ETA, bueno, llegó a un acuerdo con un grupo de la izquierda abertzale, que los conocidos como la Mesa de Segura, para intentar evitar cárcel para ellos a cambio del reconocimiento del daño causado. Con lo cual yo creo, dignidad y justicia. Efectivamente, con lo cual yo creo que estamos en un tempo distinto, creo que esto va evolucionando, falta mucho tiempo, faltan muchas generaciones, sí, o al menos 2. De hecho, Covite criticó esa... No, es que hay que ver todo, acuerdo, ¿no? Claro, las víctimas siempre han estado muy politizadas, ¿no? Y de hecho ahora mismo, por ejemplo, la VT tiene duros enfrentamientos con el Partido Popular, ¿no? Precisamente por eso, porque ellos consideran que el Partido Popular ha dejado un poco, ¿no?, a los presos de ETA, ¿no?, pues acogerse hasta Vía Nanclares, cuando el Partido Popular realmente lo que ha hecho ha sido, bueno, digamos, no impulsar excesivamente la Vía Nanclares. En el caso de García Corporales es un etarra, sí, que era un etarra de estos que tenía una vida normal, una vida que no estaba fichado, era una vida tranquila, iba, mataba y volvía a su casa, un padre de familia y demás. Un día desaparece y 2 años después, desde el fugado, le confiesa a su mujer y a su hija que era una etarra. Yo creo, bueno, Josu García Corporales es el primero que aparece en este libro, sencillamente porque me reuní con él el primero. He intentado mantener un orden y sobre todo, bueno, pensaba que lo del primero era como tenía mucha simbología, ¿no? Tengo que decir que es una persona que a mí me llamó muchísimo la atención, porque después de reunirme con él 7 horas en un encuentro, en un cuarto de una cafetería, de un local de carreteras. ¿Era un bar de carreteras? Sí, era un bar de carreteras, nos reunimos en la parte de arriba.
arriba, fumamos como cosacos todos, y a mí esta persona me llegó a convencer de que a lo mejor no había matado a los que la justicia decía que había matado. Tienes que tener claro que no es fácil juntar a estas personas, porque no es fácil contar la vida a nadie, menos a un periodista, cuando sabes que tus memorias y tu pasado, del cual presuntamente te arrepientes, va a quedar plasmado en las páginas de un libro, ¿no? Ellos a mí no me conocían, lo que tenían eran referencias y, bueno, no ha sido fácil sentarles a todos. Con lo cual, a partir de ahí tienes que buscar el argumento de por qué cada uno viene a contarme su historia. Entonces, efectivamente, cada uno venía a contarme su verdad, lo que ellos consideraban su verdad. Y en el caso de Josu García Corporales era, convencerme de que realmente él no era la persona que decía la justicia que era, ¿no? Él decía que la habían confundido con una persona, se parecía mucho físicamente, un tal gitanillo. Él no sabía nada de ese tal gitanillo. Lo que pasa es que, claro, él se remontaba en los años 90, donde digamos que había una política muy activa contra ETA, donde cumplía la misma condena el que tenía 2 muertos que el que tenía 20, porque esto era así. Esto siempre ha dependido un poco de cómo ha sido el momento político, ¿no? Y yo te tengo que decir que cuando salí de ese encuentro, después de muchas horas, llamé a la Guardia Civil y le dije, oye, ¿estáis seguros de que esta persona es la persona? Y me dijeron, hombre, por favor, Terradillos, tenemos sus huellas de un tren de Chamartín, ¿no? Entonces, bueno, él se había montado su propia historia, se había montado un propio perfil que me lo intentó trasladar a mí. Evidentemente, bueno, yo creo que me sorprendió y me causó impresión por ser el primero y por la historia que me estaba contando. Yo creo que lo que menos me podía encontrar era una persona que intentaba falsear su identidad, ¿no? Pero bueno, es una persona que ha hecho su vida, la ha rehecho, ha cumplido su condena, efectivamente dejó a su mujer y a su hija. 2 años después le dijo a su mujer por qué se iba y él encontró una persona, una chica francesa, Marie, y con ella ha hecho su vida. Ha tenido hijos y con ella vive todavía. Decíamos lo difícil que es salir y a veces te encuentras a tu mayor opositor, a tu mayor crítico dentro de tu propia casa y hasta incluso dentro de tu propia familia, y puede ser tu madre, como en el caso de Luisa Darcherloa, que es su madre la que le echa en cara, por haber salido de ETA, porque para ella él era mucho más que su hijo, era un luchador por la causa vasca. Sí, pero además esa es la razón, ¿eh? O sea, yo creo que no había miedo. En el caso de esa señora ya mayor, tenía 80 y tantos años, era una señora de Marquina que vivió muy de cerca la guerra civil, era una persona perseguida por hablar euskera, apenas hablaba castellano, apenas hablaba herderas, y me contaba Starloa de una forma como muy efusiva y a la vez él también sorprendido, que a quien más le llamó la atención y quien más se cabreó fue su madre cuando le dijo que abandonaba la organización armada. Efectivamente, su madre cambió de opinión y su madre, en fin, le acogió en su casa y pudo convivir con ella los 2 últimos años de vida que quedaban a la madre, ¿no? Pero imagínate qué sorpresa, ¿no? Encontrar a un preso de ETA que confiesa que a quien más le ha fastidiado la idea de poder abandonar la organización armada es a su propia madre, ¿no? Cuando crees que es, en fin, una madre no solamente te va a apoyar, sino que va a querer además que salgas de esa secta, ¿no? Bueno, hay que remontarse a esos años, hay que remontarse a ese pueblo de Marquina. Probablemente las amenazas pesaban también sobre esa mujer, aunque ella no lo reconociese, ni el hijo tampoco, ¿no? Pero bueno, pudieron convivir 2 años juntos y realmente yo creo que él disfrutó de ellos esos pueden 2 volver últimos después años. al salir de la cárcel, pueden volver a sus pueblos, Ellos o por vuelven. lo general eligen Siempre a su otra vía. pueblo. Y de hecho, fíjate, con Iñaki Recarte, una de las cosas que más me llamaba la atención era, yo le decía, Iñaki, ¿por qué no? Su mujer es una funcionaria de prisiones de la que se enamoró y que es de Cádiz, o sea, es una mujer española de Andalucía, y yo le decía, ¿por qué no os veis allí, donde la vida va a ser mucho más sencilla? Y yo decía, no, yo quiero estar aquí, quiero que mis hijos aprendan euskera y al fin y al cabo este es mi pueblo, ¿por qué me tengo que ir yo? Y como él, todos los demás. Es decir, se han podido cambiar, algunos como Valentín Lasarte, por ejemplo, tiene la ordenanza y además el compromiso de no acercarse a sus víctimas, con lo cual no vive en el mismo San Sebastián, pero todos viven cerca, en esos lugares de origen, es decir, ninguno ha querido abandonar, ¿no? El único es Josu García Corporales, que vive en Francia, en la zona del País Vasco francés, pero es porque él ya forjó su vida allí, con lo cual tampoco, en fin, ha vuelto otra vez a sus lugares de origen, ¿no? Pero eso es una de las cosas que me ha llamado la atención. Quieren volver al sitio donde están, ¿no? Muchos hablan del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y he encontrado algunos testimonios donde dicen que fue un asesinato que al colectivo de presos de ETA como que produjo grietas, produjo divisiones. Creo que es Josué Fernández el que te dice que no es así, que la mayoría de los presos de ETA tomó ese asesinato como la muerte de un
de uno más del bando contrario. Sí. Pero ¿a ti qué te parece? No, ¿Crees que fue un antes y un después? Estoy convencida, fue un antes y un después, y además me lo corroboran también no solamente los presos de la vía en Anclares, sino presos de antes, como por ejemplo José Milata Secretaria, alias Fermín, que yo me acuerdo que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco, a la mañana siguiente entró en el programa Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo diciendo que aquello era una barbaridad y que rezaba por las esquinas para que solamente tuviese un tiro en la pierna, porque lo que no le parecía bien y con lo que no podía, digamos, comulgar era con la posibilidad de un secuestro tan terrible, ¿no?, de un chaval que simplemente era un concejal del Partido Popular y con un asesinato tan atroz. Es que eso no solamente ya fue un revulsivo para toda la sociedad vasca y española, ¿no?, que se rebeló y que, en fin, y yo creo que también fue un antes y un después, ¿no?, dentro de la sociedad y sobre todo la vasca, de condenar a ETA y de condenar a la izquierda abertzale, ¿no?, sino que dentro del colectivo de presos vascos aquello también marcó, y de hecho hay muchos como por ejemplo Russolo Sistiaga o está también Chelis Álvarez Santa Cristina. Que dice que no, que hasta aquí, o sea, que aquello supuso un antes y un después, evidentemente, ¿no?, dentro del colectivo de presos, porque el crimen era tan atroz. Ellos lo que decían es no había ningún tipo de necesidad de cometer esa... Porque, entre otras cosas, ellos sufrían las represalias dentro de la cárcel. Cada vez que ETA cometía un atentado, no solamente eran más años de condena, más represalias por parte de los funcionarios, un trato más horrible hacia ellos, sino que también todo el resto de presos comunes se volvían contra de ellos. Con lo cual, claro, en sus propias carnes sufrían lo que otros fuera hacían, ¿no? Y en este caso concreto, aquello fue un antes y un después, sin lugar a duda. Vamos, ellos lo describen así. Ana, una cuestión fundamental del libro es el tema del arrepentimiento, porque la mayoría de ellos es una palabra que no les gusta nada. Ellos entienden, digo ellos y tú ya después me harás los matices que correspondan, pero no sienten arrepentimiento de haber estado en ETA por la causa por la que peleaban, causa que ellos por lo que sea defendían, pero sí por el daño causado. Entonces, si no es arrepentimiento, ¿qué es lo que sienten? Yo creo que es sensación de haber perdido el tiempo. De eso y de haber matado. Vamos a ver, yo creo que el arrepentimiento tiene varios conceptos, pero yo dirimo sobre todo dos. Uno es el arrepentimiento político, el arrepentimiento humano, ¿no?, en el cual yo no entro, porque yo no soy nadie para dirimir acerca de lo que piensas tú, ni por supuesto acerca de si ellos realmente están arrepentidos de haber matado. Si tú me preguntas cuál es mi sensación, yo creo que sí, que ellos... se les pasa por la cabeza el momento aquel en el que dispararon, apretaron un gatillo y lo hicieron además por la espalda. Yo creo que lo tienen en cuenta. Ahora, arrepentimiento político yo creo que no existe, y creo que no existe porque sigue existiendo una especie de miedo hacia la organización armada. Es decir... Pero ellos sí condenan la violencia. Es decir, porque cuando a Otegui le preguntan, por ejemplo, por el tema de la violencia, dicen, no, es que condenar la violencia para nosotros sería como bajarnos los pantalones. No estamos en ese paso. No, estamos en ese ellos condenan la villencia. Ellos son conscientes del daño que han causado. Y por ese lado sí piden perdón. Piden perdón a las de lo víctimas. Que no están arrepentidos es de su pasado dentro de la banda. Ellos lo que creen es que en ese momento hacía falta hacer eso. Hay diferencias también entre parte de los entrevistados. No es lo mismo cada la historia que militó en los años 90 claro, que en los años 2004, donde nos encontramos a gente loca, como todos están locos, ¿no? Pero yo creo que hay diferencia entre diferentes generaciones, ¿no? Unos estaban más cultivados, vivieron una especie de que ellos consideran represión, que evidentemente nunca hubo, pero digamos que era gente que luchó, ¿no?, contra Franco de una forma y que luego extendió de una forma muy ficticia y muy fingida aquella represión, porque allí no hubo nunca represión. Pero hubo otros que ni siquiera conocieron a Franco, ni siquiera sus padres conocieron a Franco, con lo cual aquello era gente muy alocada, gente que salía incluso, por ejemplo, Iñaki Recarte, que ha estado 20 y tantos años en la cárcel. Iñaki Recarte ha estado 2 años en la clandestinidad y tiene 3 muertos. Es decir, es una persona que salió de Proyecto Hombre y se metió en ETA. Proyecto Hombre es una organización que se dedica a la desintoxicación de la gente. Es decir, venía del mundo de las drogas y se metió en ETA, ¿no? Como Iñaki Recarte te puedo contar alguno más que también entusiasmado por el tema de las drogas le dio por quemar autobuses. De hecho, él decía, ¿no? Unos se meten en el mundo de las drogas y otros nos metimos en ETA, ¿no? Efectivamente. Y luego tenemos otros como García Corporales, que tú hablas con él y claro, te cuenta cosas que realmente ves que es un hombre muy cultivado, que lo tiene todo muy ensayado. O el caso de Chelis, por ejemplo. O el caso de Chelis, por ejemplo. Chelis es la persona que le dio por la religión. Y digo que le dio por la religión porque es verdad, porque él sí que tiene ese arrepentimiento. Fíjate, él tiene el arrepentimiento católico tan claro que es lo primero que te expone.
Luego hay ciertas personas que ves que realmente lo sienten haber matado, sienten haber dado ese paso, ¿no? Están contentos de poderse relacionar con el resto, ¿no? Y además no tienen ningún tipo de complejo a enfrentarse a la sociedad, porque creen que el recorrido ha sido largo, sincero y personal, y ellos realmente se creen ese recorrido, ¿no? Y además han sido valientes a la hora de sus escritos, de sus documentos, de sus argumentaciones, ¿no? Hay gente que se la ha trabajado de una manera, otros de otra, pero yo creo que en todo sí que hay esa sensación, sobre todo de haber perdido el año, o sea, haber perdido el tiempo perdido, ¿no? O sea, de tener una sensación de hastío, de haber sido utilizados como moneda de cambio por unos y por otros. Ese es un dato que aparece mucho en el libro, ¿no? Ese es un dato que aparece mucho porque es verdad, ellos lo ven así y yo creo que tienen toda la razón. O sea, porque, se sienten rehenes de su propia banda. Se sienten rehenes de su propia banda hasta el punto de que, por ejemplo, tú lo sabes, la organización Sortu fue admitida como partido político en febrero del año 2011, asumiendo una serie de condiciones y, sobre todo, asumiendo además unos estatutos en que, entre otras cosas, se reconocía el daño causado y se pedía perdón a las víctimas. Pero desde el año 2011 hasta ahora, es decir, año 2016, no les han dejado a ellos asumir ese daño causado. Uno de ellos me decía, ¿no? Muñoz Díaz me decía, fíjate qué sinvergüenzada, es una sinvergüenzada, o sea, nos han utilizado. Incluso ellos ahora ya que están en la senda de lo bueno y en la senda de asumir la política como única forma para poder llegar a esa independencia que ellos siguen planteando, ¿no? A nosotros no nos dejan hablar con los funcionarios, no nos dejan acogernos a la legalidad española vigente, no nos dejan salir a la calle. Ellos se van y nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Con todo lo que se supone. Esta gente ha estado 20 y tantos años en la cárcel, con lo que eso conlleva, ¿no? Con lo cual, efectivamente, coincido plenamente con lo que me decía esta persona, ¿no? Es una sinvergüenzada por parte de la izquierda abertzale haberles tenido así, ¿no? De ataos, ¿no? Te han quedado algunos testimonios que me imagino que, por ejemplo, el caso de Idoia López Riaño, sí, conocida como la Tigresa, sí, no ha querido recibirte. ¿Te hubiera gustado? Sí, me hubiese encantado, porque claro... ¿Tuviste contacto con ella a través de cartas, no? Sí, bueno, me ha tenido un verano entero, vamos, o sea, a través de carteándonos y la verdad fue contestándome a muchas cosas. ¿Cuántos asesinatos a sus espaldas? Más de 20, ¿no? Sí, como más de 20. Creo que tiene 22, sí. Idoia López Riaño va a estar pronto ya fuera, en el año 22 saldrá, en el año 2022, con lo cual yo creo que es un libro delicado, yo parto de esa base, pero es un libro que plantea cuestiones, establece un debate dentro de la sociedad de un problema que hemos tenido durante muchísimo tiempo, pero que no tenemos que acallar, porque es que nos vemos condenados, y ese es el término, condenados a intentar llevarnos bien, porque es que esta gente va a salir a la calle, con lo cual... ¿Temes que parte de la profesión te critique, te diga, pero ¿cómo sentarse a hablar con estos asesinos? No. Sentarse a hablar con gente que tiene tantas muertes a sus espaldas, que van a estar arrepentidos. ¿Temes que...? Yo creo que un periodista... ¿O entiendes esa crítica? No sé, yo creo que un periodista tiene que estar acostumbrado a todo y tiene que juntarse hasta con el diablo, es decir, o sea, además yo creo que tenemos una facilidad, ¿no? Para luego intentar volver nosotros a la realidad. Yo he viajado mucho a Oriente Próximo, he visto muchas tragedias, muchas masacres, pero cuando vienes a casa lo que te importa son tus padres y que los análisis médicos les salgan bien. Es decir, no podemos estar... no somos activistas, somos periodistas, ¿no? Entonces, había un periodista, me hicieron el otro día una entrevista y me preguntaban a ver si tenía síndrome de Estocolmo. Yo creo que síndrome de Estocolmo no. Yo le contestaba a él, porque yo condeno el pasado que han tenido. Ahora, creo que es valiente, teniendo en cuenta el número que todavía sigue bajo ese paraguas de ETA, ¿no? Como empezábamos esta entrevista, creo que es muy valiente por parte de estos 23 desvincularse de la organización armada. Y luego yo, más que síndrome de Estocolmo o sentirme aducida por ellos, yo creo que lo que doy es un toque de realismo y de valentía a la hora de enfrentarme con un tema... Tú indagas, creo que indagas. Yo pongo la información para que los lectores... Después de dejar la banda ETA. Eso es. Para en Expreso y es una pregunta periodística. Y no es fácil ser exterrorista. Es menos ser un familiar de una persona que está criando malvas en el cementerio, ¿no? Pero no es fácil tampoco ser un exterrorista. Bueno, el que lo quiera saber, aquí está. Vivir después de matar, con prólogo de Iñaki Gabilondo, editado por Esfera de los Libros. Ana Terradillos, gracias, muchas gracias por esta invitación. Gracias, un placer.